Hola a todos, hoy les traigo un problema muy interesante de combinatoria de la ONEM, que es la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas del Perú, y este problema fue el problema 4 de la cuarta fase del nivel 1 del año 2019. Procedamos a resolverlo. Una pequeña recomendación: puedes pausar el video e intentar resolver el problema por tu cuenta antes de proseguir. Y ahora sí, vayamos al enunciado. El enunciado nos dice que en el siguiente tablero algunas casillas son pintadas de rojo, algunas de azul, de tal forma que cada casilla pintada tenga exactamente una casilla vecina pintada del otro color. Y nos pide calcular el mayor número de casillas pintadas que puede haber en el tablero. Además, dos casillas son vecinas si tienen un lado en común. Pues lo primero que haremos es analizar los estados de una casilla. Y una casilla podría ser azul o roja o sin color, ¿no? No pintada. Entonces esas son los tres estados que me interesan. ¿Y cómo los podríamos representar? Pues al azul lo voy a representar por un número 0, a una casilla roja por el número 1 y a una casilla no pintada por un aspa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos estaría diciendo la condición del problema? La condición se traduce a que todo cero, todo cero tiene un vecino 1 y todo 1 tiene un vecino 0. ¿Sí? Porque todo cero, todo azul, toda casilla azul tiene un vecino rojo. Exactamente. Además, eso hay que aclarar aquí exactamente. No puede tener más de 1. Ahora, una observación que quiero hacer aquí es que yo podría haber usado para representar en la casilla azul la letra A, para representar la casilla roja la letra R, pero muchas veces es conveniente representar numéricamente los objetos porque podríamos usarlos de formas interesantes, como aquí. Si yo tuviera dos casillas que son opuestas en color, y yo usara las letras, tendría dos casos, ¿no? Tendría el caso donde la primera es azul, la segunda es roja, la primera es roja, la segunda es azul. Mientras que con los números no tengo que hacer dos casos, solo tengo que decir que la primera casilla es A, color A, y la segunda casilla es 1 menos A. ¿No? Lo cual es correcto, pues si A es 0, entonces 1 menos A es 1, y si A es 1, 1 menos A es 0. Entonces sí se cumple que son opuestas, ¿no? Bueno, esa es la pequeña observación y vamos a usar la notación de ceros y unos en este problema. Ahora pasemos al objetivo del problema, que es lo que me pide. Y el objetivo es maximizar el número de pintadas, ¿no? Casillas pintadas, que son casillas rojas y azules. Ahora, démonos cuenta que mientras más pintadas haya, habrán menos no pintadas. Entonces, maximizar número de casillas pintadas es equivalente a, esto no es igual, solo es equivalente a minimizar número de no pintadas. Número de casillas no pintadas, que recuerden, son casillas con aspas. Y yo quiero encontrar la menor cantidad, entonces, de casillas no pintadas. Ahora, esta cantidad podría ser 0 en el caso en el que fuera posible pintar todas las casillas, o podría ser mayor que 0, ¿no? No lo sabemos aún. ¿Y cómo podría abordar este problema? Pues lo que me voy a fijar es que
el borde de este tablero es un poco particular, ¿no? Parece un rombo ahí. Y voy a pensar simple, vamos a analizar el caso en el que es un rectángulo. Y lo que yo quiero, recuerden, es siempre pintar lo mayor que, lo más que se pueda, ¿no? Y me doy cuenta que en el caso del rectángulo es posible pintar todas las casillas. Y eso es estupendo, ¿no? Eso sería estupendo también hacerlo en nuestro tablero. Vamos a ver si se puede o no. Pero en el rectángulo sí es posible, siguiendo este pequeño patrón de pintar columnas. Se pueden dar cuenta. Primero una columna de 0, luego vienen dos columnas de 1, luego dos de 0, luego una de 1. Y si hubieran más, pues 2 de 0, luego 2 de 1 de nuevo y así. Y dense cuenta que esto cumple, pues todo 0 de aquí, de la primera columna, tiene un vecino 1, ¿no? Exactamente un vecino 1, entonces está cumpliendo la condición. Y cualquiera de estos unos también, de estas dos columnas, tiene un vecino 0, ¿no? Ya sea para la izquierda o la derecha. Estas dos columnas de aquí, pues también están cumpliendo la condición porque estos ceros tienen un vecino, ¿no? Ya sea un vecino 1, ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces me doy cuenta que en los rectángulos es posible, ¿no? Pintar todas las casillas. Entonces tal vez en nuestro tablero podría pasar lo mismo. Y yo puedo intentar esa coloración o imitarla. Esta es una pequeña idea inicial que pues yo podría tener, ¿no? No tiene por qué funcionar y tampoco demostraría nada, pero me puede dar una idea de cómo abordar el problema. Entonces, bueno, sigue así, y aquí todos unos, aquí también todos unos, y así sucesivamente. Bueno, y me doy cuenta que en el medio está todo bien, está cumpliendo la condición, como debería cumplir, pero en los bordes hay unos pequeños problemas, pues este 1 que estoy señalando tiene dos vecinos del color 1. Ahora, mi condición me dice que todo 1 debe tener exactamente un vecino 0 y no lo está cumpliendo, ¿no? Ahora, para evitarme problemas, yo lo podría transformar esta casilla en una casilla pues sin pintar y estaría cumpliendo ya la condición. Y este 0 también está cumpliendo lo mismo, entonces me va a dar problemas. Yo podría volverlo no pintado, ¿no? Entonces, he logrado un ejemplo bastante bueno, pero que no logra pintar todas las casillas, ¿no? ¿Y quiénes me están dando problemas? Las casillas que se encuentran en los bordes. Entonces, mi primera idea podría ser, bueno, tal vez las casillas del borde nos dan problemas y son las que hacen que no pueda pintar todas. Tal vez. O simplemente no estoy pintando de la mejor forma, ¿no? Pero pueden seguir intentando pintar. Yo voy a demostrar que efectivamente cerca al borde hay casillas que no se pueden pintar. Y para esto he seleccionado una región de forma cruz en la que yo demostraré que existe necesariamente una casilla que no se puede pintar. Entonces, lo que yo digo, afirmo, es en la cruz F, en F hay necesariamente una casilla, una aspa. Y yo ya sé lo que es una aspa, ¿no? Casilla sin pintar. Pero si yo afirmo algo, lo tengo que demostrar para que esté correctamente justificado. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues podríamos suponer lo contrario y ver qué pasa. Entonces, por contradicción, supongamos que eso que estoy diciendo
que estoy diciendo una mentira y que todas las 5 casillas de F están pintadas. Quiere decir, cada una de esas casillas contiene un 0 o un 1. Ahora, lo analizo mejor aquí. Entonces es la misma cruz, solo que le hemos hecho un zoom. Y bueno, aquí sigue la escalerita, ¿no? El borde. Ahora, yo podría hacer 2 casos. A esta casilla le voy a llamar A y a esta B. Y yo no sé nada al inicio, pero estas 2 casillas podrían tener el mismo color o podrían tener diferente color, ¿no? Entonces voy a separar esos 2 casos y los voy a analizar. Caso 1, caso 2. Caso 1, A y B tienen mismo color. Y caso 2, A y B diferente color. ¿Y qué hago aquí? Pues si tienen el mismo color, les voy a colocar simplemente el mismo número. Ahí ya. Digamos que tienen el mismo color, el color A. A minúscula. Y aquí las otras casillas, no sé qué color tienen aún, pero en el centro, que le voy a llamar C, centro C, debe tener algún color, ¿no? Ya sea A o el opuesto a 1 menos A. Entonces, puedo también hacer nuevamente 2 casos. Si C es color A o si C es color 1 menos A. Quiere decir opuesto a, ¿no? Y ambos casos también los voy a analizar. Entonces, ¿serán posibles estos casos? Pues el primero es si aquí en el medio es A y el segundo es 1 menos A. Ahora, en el primero, si en el centro es A, en estos dos, bueno, en estas 2 casillas de aquí, que son vecinas al del centro también, tiene que haber al menos uno opuesto a A, ¿no? Pues esa es la condición. Yo sé que la del centro tiene una vecina que es opuesta a ella, opuesta a A, y las 2 vecinas que yo conozco son iguales a A, entonces alguna de estas es A, 1 menos A, ¿no? Ahora, si esta es 1 menos A, pues la otra sería A, y el otro caso es similar. No lo voy a hacer, pues es similar. Ahora, ¿qué pasaría si este es A? Pues estaría llegando a que esta casilla, que le voy a llamar D, ¿qué valores puede tener? En principio podría tener el valor A o 1 menos A. Pero si tiene A, si tiene el valor A, ten cuenta que la casilla B, que era esta casilla de aquí, tendría 2 vecinos A. B tendría 2 vecinos A. Y eso está mal, porque B es una casilla de color A y tiene que tener exactamente un vecino de color opuesto a A, ¿no? Y no está pasando eso aquí porque B solo tiene 2 vecinos y esos 2 vecinos son A's en este caso. Entonces ese caso ya está mal, no se puede dar. Y el otro caso, cuando D es 1 menos A, lo voy a poner acá, 1 menos A, va a pasar de que D, ahora D tendría 2 vecinos A, y
Y tener dos vecinos A significaría que D tiene dos vecinos del otro color, ¿no? De un color opuesto. Del color opuesto a D. Y eso tampoco puede pasar, pues no se estaría cumpliendo mi condición, ¿no? Ese caso entonces queda descartado, pero el otro caso, ¿cómo lo podríamos analizar? Pues de manera directa en realidad, porque en el otro caso 1 menos A es el del centro, ¿no? Y el del centro, que es la casilla C, recuerden, pues ya estaría infringiendo nuestra condición, pues C tendría dos casillas vecinas del color opuesto, ¿no? Y esto ya es una contradicción, esto no es posible. Entonces, en los tres casitos he encontrado una contradicción, algo que no se puede dar. Ya queda con esto descartado el caso 1, ¿no? Ahora, el caso 2, en el que los números son los colores de las casillas A y B son diferentes, pues voy a analizarlo y uso el pequeño artificio, ¿no? De que a una casilla le pongo el color A y a la otra casilla le pongo simplemente el color 1 menos A. Ya está. Y ahora analizo la casilla C nuevamente. Ahora, C podría ser el del color A o de color 1 menos A. ¿Está bien? Pero dense cuenta, o compruébenlo ustedes mismos, de que ambos casos en realidad son similares. Pues hay una simetría. Entonces solo voy a hacer el caso cuando C es igual a A. Y cuando C es igual a A, pues lo que va a pasar es que entre estos dos nuevamente, esta casilla le podría llamar D o E, alguna de ellas, o bueno, ambas en realidad, van a ser As. ¿Por qué? Porque C tiene que cumplir la condición, ¿no? Recordemos que C tiene dos vecinos, exactamente un vecino, del color opuesto, que es 1 menos A, ¿no? Y ya lo estoy viendo ese vecino, que es el de arriba. Entonces los demás tienen que ser del color A necesariamente. Y nuevamente llegamos a que hay tres A's aquí. Y eso se parece a este caso de que ya vimos en el caso anterior. A este le voy a llamar D nuevamente. Y si D es A, pues va a pasar de que esta casilla A está teniendo dos vecinos del mismo color, ¿no? Y son sus únicos vecinos. Entonces la casilla A no tiene vecinos del color opuesto y esto pues no estaría cumpliendo la condición, ¿no? Esto no puede pasar. Contradicción. Ahora, si D fuera 1 menos A, que es el otro caso, pues nuevamente estaría mal también, pues esta casilla D estaría teniendo dos vecinos A's, es decir, dos vecinos del color opuesto, ¿no? Tiene dos vecinos del color opuesto y mi condición me dice que debe tener exactamente un vecino, ¿no? Entonces no está cumpliendo. Bueno, chicos, entonces
he demostrado que sea cual sea el caso, ya sea si A y B tienen el mismo color o diferente color, no puede pasar de que todos estén pintados, ¿no? Pues en todos los casos llego a algo absurdo. Ahora, esto demuestra que lo que yo afirmaba, en verdad, es correcto. Y por lo tanto, una cruz siempre va a tener una casilla aspa, que es decir, una casilla que no se pinta, ¿no? Ahora, una cruz del borde, recuerden eso. Entonces, gracias a este análisis, este pequeño análisis, yo voy a tratar de usar eso, ¿no? Eso a lo que hemos llegado, y puedo intentar usar muchas aspas, y gracias a esto yo ya sé que dentro de cada aspa tengo al menos, aquí hay al menos un aspa. Aquí hay al menos otro aspa, ¿no? Y entonces aquí hay al menos uno, podrían haber más incluso, no sabemos. Al menos uno, no sé por qué puse dos aquí. Y así, así, así y así. Entonces, tengo 8 cruces, tengo entonces 8 aspas, ¿no? Entonces hay al menos quiere decir, hay 8 aspas o más. Y esto es bastante útil, ¿no? Porque me está diciendo de que mi cantidad, esa cantidad que yo quería minimizar, que era la cantidad de aspas, efectivamente no puede ser 0, tiene que ser al menos 8. Pero ¿cuál será la respuesta? Yo quiero la menor cantidad. Ahora, también me doy cuenta de que estas cruces que yo he elegido, pues aún me faltaría en realidad usar tal vez esta cruz de aquí, que no la he usado muy bien. Y es lo que voy a hacer. O esta cruz de abajo, ¿no? Que se forma aquí. Ahora, hay un pequeño problema con esas cruces y es que intersecta a otras cruces, entonces ya no puedo sumar tan fácilmente la cantidad de aspas entre ellas. Pero, uy, hice un poco de spoiler. ¿Qué pasaría en este caso entonces? Bueno, yo ya sé que en estas cruces hay al menos una aspa. Y en esta cruz, bueno, la cruz verde se tapó un poquito, pero ustedes lo pueden ver en su mente. Que en esta cruz verde hay al menos uno. Y en esta cruz azul hay al menos un aspa, ¿no? Y así también aquí en los otros lados, en los otros 4 vértices, también va a pasar eso. Entonces yo podría decir, bueno, aquí yo sé que aquí hay una no pintada y aquí hay otra no pintada. Entonces tal vez aquí hayan 2 no pintadas, ¿no? Eso podría ser, o podría ser de que en realidad en toda esta región solo haya una no pintada, pero esa una no pintada esté en la intersección de ambos, ¿no? Por ejemplo, aquí, que aquí esté una X, una aspa. Si ahí está una aspa, entonces estaría cumpliéndose que efectivamente en ambas cruces hay una no pintada al menos, ¿no? Y no hay nada de malo en eso, en un principio. Pero veamos que eso no es posible. Lo vamos a ver. Y para eso dividí el tablero, lo que quedaba del tablero, al poner esas 4 aspas que sí estaba usando con seguridad. Y es que lo dividí de esta forma particular. Ahora, yo ya sé que en estas aspas verdes, bueno, son cruces en realidad. Llevo llamándole aspas hace buen tiempo, pero son cruces. No es muy importante el nombre. Aquí hay al menos una sin pintar. Una sin pintar, una sin pintar. Un aspa, ¿no? Pero en las otras regiones, que ahora los junté más o menos y le agregué unas cuantas casillas,
no sabemos exactamente cuántas aspas voy a tener o puedo tener, ¿no? Y lo que voy a suponer entonces es el peor caso en el que en toda esta región solo haya una aspa. Que de hecho sería bueno porque yo quiero minimizar, pero lastimosamente no se cumple. Entonces supongamos que en esta región, que le voy a llamar R, región o R1, región 1, supongamos que en R1 solo hay un aspa. Solo hay un aspa, ¿ok? Yo ya sabía con seguridad que en esta cruz había un aspa, ¿no? Por lo tanto, en toda esta región R1 hay al menos una aspa, pero lo que estoy suponiendo es que hay exactamente un aspa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el único aspa de la región R1 se encuentra en esta cruz, ¿no? Pero yo también tenía lo mismo para la otra cruz de abajo, ¿no? Que en esta cruz debe de haber al menos un aspa. Entonces, el aspa de la región 1 también se debe encontrar en esa cruz roja. Esto que me lleva a concluir de que el aspa, la casilla aspa, la casilla sin pintar, ¿no? Está en la intersección. Sección de las dos cruces. Entonces, pues nada, eso. Entonces solo tiene dos posibilidades, si se dan cuenta, porque la intersección de las dos cruces son estas casillas A y B. Quiere decir, X, la casilla del aspa es o A o B. Y dense cuenta que si está aquí o está aquí, en realidad es bastante similar, pues hay una simetría, ¿no? Con respecto a este eje. Entonces voy a analizar solo un caso, y es el caso donde el aspa está en el A. Entonces, caso 1, si A es no pintada, o sea, es aspa. Es decir, A es aspa, ¿no? El otro caso en el que B es aspa va a ser similar, es simétrico nada más. Y en este caso, ¿cómo lo podría analizar? Entonces, estoy suponiendo que el aspa está aquí y en toda la región R1 no hay otro aspa que A. Quiere decir que en toda la región R1, en las demás casillas, además de A, hay al menos un número 0 o un número 1. Están pintadas. Ahora, nuevamente podría hacer algunos casos. Entonces aquí está la pintada. Y voy a llamar a esta casilla C y a esta casilla D. Estas casillas me parecen importantes a mí, porque si yo supiera que él es color 0, pues rápidamente yo tendría el color de esa casilla. Porque recuerden que esta casilla 0, esta casilla C, tiene que tener un vecino del color contrario, que es 1, pero al costado de él hay una casilla vacía, ¿no? Entonces, la única posibilidad es que abajo sea color contrario, 1. Entonces, esa es la facilidad de las casillas A y B, C y D, y es por eso que haré casos en esas casillas. Y el primer caso es si C y D tienen mismo color. Ahora, nuevamente, si tienen el mismo color, los represento con la misma letra, nada más. Ya. Entonces, si tienen el mismo color, pues va a pasar que este es A, este es A. Y como les dije, entonces, abajo de este A tiene que estar el 1 menos A, ¿no? Y para este A va a pasar algo parecido porque tiene que tener una vecina, 1 menos A, color opuesto.
Y su vecino de abajo es vacío, entonces el del costado tiene que ser 1 menos A. Ahora, lo demás, también puedo deducir un poco más aquí, porque esta casilla 1 menos A tiene que tener un vecino, exactamente un vecino A, ¿no? Y la de arriba ya es un vecino A, es un vecino de color opuesto, entonces el de la derecha, pues como es pintada, tiene que ser necesariamente del mismo color. Pues 1 menos A tiene exactamente un vecino de color A, ¿no? Por el mismo argumento, él tiene un vecino, exactamente un vecino del color A, entonces el de abajo tiene que ser un vecino del mismo color. Perfecto. Entonces ya tengo más o menos los colores de varias casillas y me falta solo ver los colores de estas 5. Pero aquí hay una casilla a la que voy a llamarle E, que me doy cuenta de que ella, bueno, yo sé que está pintada, pero no puede estar pintada del color A. ¿Por qué? Porque si estuviera pintada del color A, entonces esta casilla tendría 2 casillas vecinas pintadas del color contrario, ¿no? Y eso no puede pasar. Entonces, he deducido el color de E, ¿no? De esta forma. Ya voy a escribir aquí un poco para que se quede escrito de que E tiene que ser necesariamente color 1 menos A. Pues si E es igual a A, entonces E tiene 2 vecinos. Bueno, tendría, ¿no? Es una suposición. Entonces E tendría 2 vecinos de color opuesto. Y esto no es posible por la condición que nos dan. Entonces, concluyo que E es color 1 menos A. Y ya lo reemplazo. Ahora, 1 menos A, 1 menos A, 1 menos A. Gracias a esto, este 1 menos A, ¿no? El que estoy señalando es que encerrado, yo sé que tiene un vecino A, pero sus 2 vecinos que tengo hasta ahora son iguales a él, ¿no? Entonces su otro vecino tiene que ser diferente y tiene que ser su vecino A, por la condición, ¿no? Entonces ya deducí el color de esta casilla. Y este vecino A, ok, bueno, todavía no puedo decir nada más de las otras casillas. Bueno, sí puedo decirlo porque este vecino A, ahora lo voy a encerrar. Recuerden que también tiene que cumplir la condición de que tiene un vecino opuesto. Y él ya tiene su vecino opuesto a su izquierda, ¿no? Que es el 1 menos A. Entonces abajo, ¿quién iría? Un vecino del mismo color. ¿Está bien? Entonces es A. Su vecino es A. Su vecino de abajo tiene que ser A. Ahora, podría volver a que aquí, el del centro, 1 menos A, ya tiene un vecino opuesto a su derecha. Entonces sus demás vecinos tienen que ser, como están pintados, tienen que ser iguales a él. Y por lo tanto, el de abajo es 1 menos A, ¿no? Y finalmente, ya estamos cerca, chicos. Esta casilla X, bueno, esta casilla, ¿qué le puedo llamar? F. Aunque ya le había llamado F a un tablero, creo. Es que, por un lado, el color de F no puede ser A, porque si no tendría 2 casillas vecinas, 1 menos A, opuestas, y eso no se puede, no cumplir la condición. Y por otro lado, si tuviera 1 menos A, pues este 1 menos A tampoco cumpliría la condición, ¿no?
Entonces ese es el resultado absurdo al que llegamos. ¿Cómo lo puedo escribir aquí? Pues simplemente este f voy a decir que si f es a, pues entonces f tendría dos vecinos opuestos, y esto no es posible, esto tampoco era posible, no lo indiqué. Y si f es 1 menos a, el otro caso, ¿no? Entonces su vecino de arriba, que le voy a llamar K, entonces K tendría, no tendría vecino opuesto, ¿no? Que tampoco se puede dar. Pues toda casilla pintada tiene que tener un vecino opuesto, exactamente. Entonces eso terminaría este caso, ¿no? En el que C y D, recuerden C y D quiénes eran las casillas de aquí. Ahora, si C y D tienen colores distintos, ¿qué pasaría? Bueno, lo vamos a analizar también, ¿eh? Y es que ahora a una de esas casillas le puedo poner A y a la otra 1 menos A y ver qué pasa. Si podemos llenar nuevamente el tablero. La casilla aquí está sin pintar. Entonces, nuevamente, A tiene que tener un vecino opuesto, 1 menos A, y su vecino derecho es vacío, entonces el de abajo tiene que ser 1 menos A, ¿no? Ahora, este 1 menos A también tiene que tener un vecino opuesto, entonces es el A. Y nuevamente este 1 menos A tiene que tener un vecino opuesto, que ya lo tiene, entonces su vecino de aquí es 1 menos A. Va a ser igual, ¿no? Y este A tiene que tener un vecino opuesto, ya lo tiene al costado. Entonces abajo tiene que ser un vecino igual. Entonces ya llené varias casillas. Y ahora, ¿qué podemos decir? Si a esta le llamo la casilla E, habrían dos casos, ¿no? En que E es igual a o E igual a menos A. Ahora, dense cuenta que hay una simetría en realidad aquí. En el que pues hay opuestos a 1 menos A, ¿no? 1 menos A, 1 menos A. Y gracias a esta simetría es que nosotros en realidad podemos hacer un caso en el que E es igual a y el otro caso estaría resuelto. ¿Ok? Bueno, si no me creen, compruébenlo, pero vamos a hacer solo un caso. Podríamos hacer los dos si no están convencidos, pero espero que quede claro. Ahora, entonces, si E es igual a A, pues si es igual a A, vamos a tener que este A ya tiene su vecino opuesto al lado izquierdo. Tiene su vecino opuesto. Entonces sus otros vecinos tienen que ser de su mismo color. Pues van a ser A. Ahora, este vecino A, no, esta casilla A de aquí, que estoy señalando en un cuadradito, ya debería tener un vecino opuesto, ¿no? Pero hasta ahora solo tiene por vecinos a una casilla vacía, a dos casillas del mismo color. Entonces a su lado derecho tendría que estar su vecina opuesta, 1 menos A.
Y aquí llegamos a algo interesante, pues esta casilla, que le vamos a llamar F, entonces, tiene color 1 menos A, pero estaría teniendo dos vecinos A, ¿no? Quiere decir dos vecinos opuestos. Entonces F tendría dos vecinos opuestos. Y esto no es posible, ¿no? Esto es contradicción. Esto no es posible. No, chicos, ambos casos van a llevar a contradicciones. 1 menos A, pues también no es posible. Entonces, no es posible que, chicos, lo que había supuesto de que la región R1 solo tenga una aspa, ¿no? Entonces, yo sé que la región R1 tiene al menos una aspa. Y además, he visto que la región R1 no puede tener exactamente una aspa. Entonces, ¿qué concluyo? Yo sabía que R1 tenía al menos un aspa y he mostrado que R1 no puede tener exactamente un aspa. Entonces la conclusión es que R1 tiene exactamente, bueno, no exactamente, tiene al menos dos aspas, ¿correcto? Y he llegado a algo bastante interesante, pues este mismo resultado yo lo podría hacer para las otras regiones que son como ella, ¿no? Y con esto, ¿cómo quedaría mi análisis? Pues yo sabía que aquí había al menos un aspa. Al menos un aspa. En esta región hay al menos dos aspas. Aquí hay al menos un aspa. Aquí hay al menos dos aspas. Aquí hay al menos un aspa. Al menos dos. Al menos uno. Al menos dos. ¿Cuál es mi conclusión final entonces? En todo el tablero, hay cuántas aspas, por lo menos, pues sumo estas cantidades porque las regiones son disjuntas, ¿no? Entonces las puedo sumar estas cantidades. Hay al menos 2 más 2 más 2 más 2, 8 más 1 más 1 más 1, 12 aspas. Entonces, chicos, el número de aspas era lo que yo quería minimizar. Y lo que he llegado es que ese número no es tan pequeño como yo al inicio podía haber pensado, sino que es al menos 12. Con seguridad es por lo menos 12. Ahora, ¿será 12? Puede ser que sea 12. Posible. Yo voy a mostrar que sí. Ese es el otro paso. Mostremos que es posible que haya exactamente 12. 12 aspas. ¿Y por qué hago este paso? Porque si yo pudiera mostrar un ejemplo, ¿no? Donde mi cantidad de aspas es exactamente 12, entonces el problema ya estaría resuelto porque habría demostrado de que la menor cantidad de aspas en el tablero es 12. El tablero de aquí. Un ejemplo, y se van a sorprender del ejemplo, es que era el ejemplo que yo al inicio pensaba, ¿no? Y que hice similar a cuando teníamos un tablero rectángulo. Entonces, en realidad ese ejemplo era bueno, solo que al inicio no tenía cómo asegurarlo, ¿no?
Y bueno, pueden verificar si se cumple la condición en todas las casillas. No debería haber problemas. Claro, ahorita tengo que quitar algunas casillas. Pues las 12 que no he pintado, ¿no? No, me estoy equivocando aquí. Y aquí eran ceros. Oh, no. Bueno, algo así es. Sí, algo así. Y todas estas sí ceros. Ahora, yo sé que la mayoría va a cumplir excepto 12 que van a estar en el borde. ¿Ok? Recordemos, esta era un 1 que no cumplía, este 0 también no cumple, este 1 no cumple, este 0 de aquí no cumple, este 1 de aquí no cumple tampoco, este 1 de aquí, este 1 de aquí, este 0 de aquí no cumple, el 1, este 1, este 0 y este 1. Entonces simplemente me deshago de ellos. Y ahora sí, bueno, que en realidad son aspas, ¿no? No pintadas. Pues se estaría cumpliendo la condición para todas las casillas. Para todas las casillas pintadas, ¿no? Verifiquen que cada 0 tiene exactamente un vecino 1 y cada 1 tiene exactamente un vecino 0. Entonces, chicos, hay un ejemplo con 12 aspas y además este ejemplo y esta cantidad de aspas que es 12 es lo menor que podemos tener, no puede haber con 11, pues he demostrado eso ya, ¿no? Que tiene que haber al menos 12 aspas. Entonces la respuesta, chicos, al problema es 12. La mayor cantidad, bueno, en realidad no, hemos respondido a la pregunta de cuál es la menor cantidad de casillas no pintadas. Ahora, el problema me pedía originalmente la mayor cantidad de casillas pintadas, pero eso simplemente sería, pues, restar el total de casillas por este resultado, ¿no? Entonces, concluyo, número mínimo, número de no pintadas, o sea, aspas, mínimo, es 12, y por lo tanto, número de pintadas, que era lo que yo quería, máximo, pues es 84, que es el total de casillas, menos 12 igual a 72. Bueno, chicos, la respuesta es 72 y así queda demostrado. Bueno, esto es todo por hoy y estén atentos a los próximos videos, que estoy seguro que seguiremos viendo más problemas interesantes de los cursos de Olimpiadas. Como comentario adicional, también les quiero comentar que ya iniciaron los programas de física y astronomía y que muy pronto se estará iniciando el programa de matemática. Y recuerden que es una preparación olímpica bastante completa a cargo de los mejores entrenadores de Perú. Y pues nos vemos en un próximo video. Hasta luego.